Voy a ir contigo, Carlos Pena, querido Carlitos, director de T-Research. Levantaste una encuesta, levantado Mitofsky, una encuesta sobre qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia. Ese es el punto central de la encuesta. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Así es, abrazo y saludo a la distancia, por lo pronto. Así es, mira, traemos un tracking diario prácticamente que estamos presentando cada semana entre Mitofsky y TR. Desde hace 5 semanas que se dio a conocer la noticia, traemos la medición. Te voy a platicar algunos datos. Miedo a contagiarse. ¿Qué tanto tiene de miedo a contagiarse? Hace 5 semanas era el 44% de los mexicanos me manifestaba que tenía mucho o algo de miedo. Hoy, al corte de ayer, andamos en el 60%. Una tercera parte más. 15 puntos arriba. En miedo a morir, esta es otra pregunta que tenemos. ¿Mucho o algo? 37%. A ver, pero ¿quiénes me dijiste que quiénes tienen miedo, ¿no? ¿Qué tanto miedo tiene de contagiar usted o su familia? 60%. Se está cortando, Joaquín, no te escucho. Pero ahora sí, como en esas relaciones, ¿serás tú o seré yo? Yo creo que eres tú, pero bueno, te digo que me estás diciendo quiénes tienen miedo de contagiarse. De 60%, subió de 43, me dices, de 44 el día 31 el 31 de febrero al 60% al día al corte de fin de semana, exactamente. Sí. O sea, es prácticamente, te decía, una tercera parte más. Bueno. No, pues sí, es su celular. Venga, va a ver, Carlos Pena, ¿ya tienes una buena línea? Así es, aquí estoy, mi querido Joaquín, ya. Bien, entonces, ya la primera pregunta, ¿qué tanto miedo de contagiarse tiene usted o su familia? Me dijiste 60%. El corte de este fin de semana, cuando hace un mes y medio que empezamos, el 2 de febrero, para ser exactos, era el 44% el miedo a contagiarse. Bien, y poco o nada, pasó del 35% en la misma fecha al 40%, como que hay muchos machitos, ¿no? Sí, que se mantiene el 40% o 4 de cada 10, si quisiéramos poner por personas que no tienen miedo al contagio en este momento. Y hay que recordar que seguimos en la etapa 1, casi 2, pero la 1 aún. Sí. Vamos a esperar cuando nos anuncien la 2 si cambia la percepción de este 40% o no. No, pues yo creo que eso es una reacción a lo de, pues que es una fuerza no de contagio, sino moral, ¿no? Moral, de alguna manera. Hay otra pregunta que quiero comentar, la de miedo a morir. Saber. Eso es interesante. 37% de las personas que nos respondieron en este fin de semana me dice sí tengo algo o mucho miedo a poder morir si me soy contagiado de la enfermedad, del virus. 62% me dice no tengo miedo a morir, aún y cuando me contagiara. Este dato, vamos a ver, insisto, lo interesante de poder levantar esto es que le demos seguimiento en el transcurso de los días, principio de semanas, y ahorita a partir de la cantidad de información que se está dando, de los días, para ver cómo va creciendo o no en función de las noticias que se van dando. Claro. Luego, ¿qué preguntas? Una más, un poco en el resumen es, ¿cree usted que hay menos infectados de los que nos están diciendo, más infectados o son los correctos, son los que hay? 31% me dice, creo que hay menos de los que nos dicen, es decir, hay menos, no es tan grave. Es de este 40% que no tiene miedo a contagiarse, hay menos. 37% me dice, creo que hay más de lo que nos están diciendo. Y 26% me dice, no, son los que nos están diciendo. Es decir, está muy repartido. Repito los números, 31 cree que hay menos de lo que nos dicen, 37 que hay más infectados de los que nos dicen, y 1 de cada 4 me dicen, son lo que nos dicen. No entiendo, yo no acaso de entender quién pueda decir que hay menos de los que nos dicen, pero bueno. Ahí a lo mejor el mismo porcentaje puede estar entre el 40% que no tiene miedo a contagiarse, a lo mejor ni siquiera tiene muy claro todavía el problema o la epidemia. Hay varias medidas que te quiero comentar, por ejemplo, un poco para resumir. Estando no de acuerdo con las medidas que se pueden o ya se tomaron, aislar totalmente a las personas con síntomas, 9 de cada 10 me dice sí, de acuerdo, que se aíslen las personas con síntomas de la enfermedad. Y el 7% está en desacuerdo de que aíslen totalmente a las personas con coronavirus. Esto es ya de locura, ¿no? Pues sí, de que todavía no estamos con la información necesaria o todavía no vemos el problema tan cercano como en otros países, quizás ese.
Hay un 8%, 7.6%, que están de desacuerdo con que se estén aislando a las personas con los síntomas. Pues digo. 83%, por ejemplo, me dice que está de acuerdo en que se cancelen conciertos, festivales o eventos masivos, al igual que el 81% me dice los eventos deportivos, como en otros países, está bien que se cancelen, 17% cree que no está bien que se cancelen, están de desacuerdo en la cancelación. Hay un 78% que dice que está de acuerdo en que se le prohíba la entrada al país a viajeros procedentes de países donde ya esté el brote y muy avanzado. Es decir, no se les permite cerrar fronteras para ciertos países, contra 18% que están en desacuerdo. Suspender las clases, esto es interesante, 71% está de acuerdo hoy, insisto, el corte del fin de semana está de acuerdo con la suspensión de clases, contra 27% que está en desacuerdo de que se hayan suspendido las clases o que se vayan a suspender las clases a partir de la siguiente semana. Suspender actividades masivas como bautizos, matrimonios, esta iglesia que hace un momento hasta entrevistabas a una persona al respecto, 68% está de acuerdo contra 25% en desacuerdo. Todavía, insisto, hay un porcentaje en el que cree que no es necesario llegar a ciertas medidas. Prohibir salir de su casa durante un largo periodo de tiempo, es decir, la famosa cuarentena de los días que sean, 46% está de acuerdo contra 49% que a nivel nacional aún no está de acuerdo con esta medida. Es decir, seguramente hay un buen porcentaje que todavía no lo está cumpliendo. Y la más difícil, suspender el transporte público. 46% dice que en este momento estaría de acuerdo en que se llevara a cabo, contra 49% que dicen no, suspender el transporte público no lo deben de hacer. Sí, yo no puedo entender, perdón, el localismo, esta ciudad sin el metro. Sin el transporte público, así es. Sí, pero deja a los demás, sí, sin el metro, más de 5 millones de personas al día. Nada más. Y una pregunta más, o dos preguntas más. ¿Qué tan grave es en el mundo, a percepción de los entrevistados, qué tan grave es esta epidemia en el mundo y en México? En el mundo 85% cree que es muy grave o algo, y en México 76% cree que va a ser grave o es muy grave en este momento. Sube, quiero aclararte, hace una semana estaba en 69% este porcentaje de mucho, sube a 76%, es decir, poco a poco comienza a llegar la preocupación a México, aunque podemos ver que todavía hay un buen porcentaje de población, al menos 1 de cada 4 de cada 5, que no está preocupado, incluso 4 de cada 10 que no tiene temor alguno a ser contagiado. A ver, ¿cómo dices que...? Y regresando a la primera pregunta, 4 de cada 10 no tienen miedo a contagiarse en este momento. No, pues eso. Pero ya sabes cómo se llama ese efecto. Y las dos últimas preguntas me quedo, Joaquín, ya para terminar. ¿Qué tanto confía en que el gobierno mexicano esté tomando las medidas correctas en este momento? Sí. 31% cree que confía mucho en el gobierno mexicano, que está tomando las medidas correctas. 31%, 1 de cada 3. Contra 32% que dice que nada, no está tomando las medidas correctas. El resto se queda en algo o poco. Estamos en los extremos, si recordarás, siempre lo platicamos, los extremos está muy polarizado el país. 31 dice que está haciendo lo correcto el gobierno mexicano, contra 32 que cree que para nada está haciendo lo correcto. Y una pregunta última, ¿qué tan preparado está el sistema de salud en México? 35% dice no está preparado, contra 16, aquí hay diferencia, que cree que está muy preparado. 16% nada más me dice está muy preparado, y 35% me dice no está preparado en nada. El resto está en medio de algo o poco. Esto último tiene que ver más que con el COVID-19, con los conflictos que ha habido en el sector salud, de medicamentos, de atención y de cierres. Así es, y un poco también con la aprobación del presidente, es decir, confío en mi presidente, confío en el gobierno, confío en el sistema de salud. Y pues es un poco la polarización que estamos viendo. Sí. En fin, pues gracias, Carlitos. Mi querido Joaquín, te mando un gran abrazo. Que estés muy bien, sí. Estés muy bien, Carlos Pena, director de T-Research. Todos estos datos esta encuesta Mitofsky los puede ver en lopezdoriga.com.